La historia de amor entre Cenk Torun y Mahsine Meravet parece haber comenzado en el lugar más inesperado, un estreno repleto de cámaras y curiosos. Mientras muchos se centraban en la alfombra roja, otros notaron algo más sutil pero electrizante. Sus miradas se cruzaron durante unos segundos que parecieron eternos para los presentes. Aquel instante, que entonces se interpretó como una cordialidad entre colegas, hoy se recuerda como el comienzo de algo mucho más grande. Un gesto, una sonrisa y una mirada que hablaba sin necesidad de palabras. El inicio de una complicidad que se iría alimentando con el paso de los días. En aquel evento, Mahsine lucía un vestido rojo impactante, y Cenk no podía apartar la vista de ella. Varios asistentes declararon después que la forma en que él la miraba no era la de un simple compañero de trabajo. Las cámaras lo captaron todo, aunque en ese momento nadie imaginaba que aquellas imágenes cobrarían tanto sentido tiempo después. Mahsine, por su parte, mantenía una postura elegante, aunque no pudo evitar devolver la mirada con una sonrisa tímida. Aquella noche quedó grabada en la memoria de muchos. Desde entonces, los rumores comenzaron a tejerse como una tela de araña invisible pero poderosa. Lo que siguió fue una sucesión de encuentros cada vez más frecuentes. Ensayos, reuniones de producción y grabaciones les daban la excusa perfecta para pasar tiempo juntos. Cada ocasión era una oportunidad para reforzar una conexión que crecía a escondidas. Cenk empezó a llegar temprano a los rodajes, según algunos miembros del equipo, solo para verla antes de empezar. Mahsine también mostraba signos de emoción cada vez que él entraba en escena. Los gestos, aunque sutiles, eran evidentes para quienes sabían observar. Y así, lo que era una chispa se fue convirtiendo en una llama. En el set, la química entre ellos se volvió cada vez más notoria. Las escenas juntos fluían de forma natural, como si no actuaran, como si cada frase saliera desde un lugar íntimo. Los directores aplaudían su compenetración, y los fans comenzaban a notarlo también. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a circular clips de sus interacciones fuera de cámara. En uno de ellos, Mahsine le acomoda el cuello de la camisa a Cenk con un gesto delicado. En otro, él le ofrece una botella de agua con una sonrisa nerviosa. Son detalles pequeños, pero en el universo de los romances secretos, lo dicen todo. El punto de inflexión llegó cuando Cenk, en una entrevista en tono desenfadado, dijo: "A veces uno encuentra una conexión tan fuerte con alguien que todo cambia". Aunque no mencionó nombres, muchos dieron por hecho que hablaba de Mahsine. Las redes sociales explotaron. ¿Era esta una declaración velada? ¿Era una pista lanzada con intención? Lo cierto es que desde ese momento, la prensa comenzó a seguirles con más intensidad. Cada paso, cada gesto, cada publicación en redes era analizada como si se tratara de un acertijo. Y el público, fascinado, pedía más. Los paseos juntos, aunque discretos, fueron captados por fotógrafos. En uno de ellos, caminaban por un parque con una distancia prudente, pero sus miradas se encontraban constantemente. En otro, se les vio entrar al mismo restaurante, aunque con minutos de diferencia. Todo parecía una coreografía para despistar, pero el destino los traicionaba en cada esquina. Y los seguidores, lejos de cansarse, estaban más atentos que nunca. Las especulaciones no hacían más que alimentar una historia que parecía escrita para una telenovela. Solo que esta era real, o al menos eso parecía. Detrás de las cámaras, los rumores eran aún más intensos. Un asistente de producción afirmó que los veía ensayar escenas que no estaban en el guión, solo para estar más tiempo juntos. Otro miembro del equipo mencionó haberlos visto riendo a solas en un rincón del set. El ambiente era un hervidero de chismes, pero ninguno de los dos confirmaba nada. Esa actitud ambigua, lejos de apagar la curiosidad, la encendía aún más. Los fans empezaron a formar teams, creando páginas dedicadas a su supuesto romance. Las redes se llenaron de ediciones con música romántica, imágenes robadas y teorías conspirativas. Sin embargo, no todo era perfecto. La cercanía de los actores empezó a generar tensiones con otras personas del entorno. Algunos compañeros se sentían desplazados, y ciertos periodistas empezaron a lanzar preguntas incómodas. ¿Son solo amigos? ¿Hay algo más que compañerismo?
Las respuestas eran siempre las mismas, evasivas, elegantes, sin confirmar ni negar. Pero a veces el silencio dice más que 1000 palabras. Y en el caso de Zenki Maasine, el silencio se volvió ensordecedor. La sospecha se convirtió en certeza para muchos. Aunque no hubiera pruebas, todos lo sentían. Poco después, se viralizó una foto tomada detrás del escenario, donde Zenk mira a Maasine de forma intensa mientras ella no lo nota. Aquella imagen fue compartida miles de veces con títulos como "Así se mira cuando se ama en secreto". Era una mirada cargada de algo más que admiración. Había emoción, deseo, y algo casi melancólico. Como si supiera que lo que sentía no podía confesarse. Aquella imagen fue suficiente para convencer a muchos. Para los fans, no quedaban dudas, estaban enamorados. Aunque ellos siguieran en silencio. Los días siguientes trajeron más pistas. En una historia de Instagram, Maasine compartió una canción romántica con la frase "a veces, el corazón elige por ti". Aunque no mencionó a nadie, todos interpretaron el mensaje como una dedicatoria. Zenk, por su parte, publicó una foto del atardecer con un simple emoji de corazón. Las coincidencias eran demasiadas para ser ignoradas. Los fans comenzaron a unir las piezas como si se tratara de un rompecabezas emocional. Y aunque ninguno hablaba, las redes hablaban por ellos. Los medios comenzaron a llamarlos la pareja imposible del año. Su historia era una mezcla perfecta de pasión, misterio y complicidad. Cada nuevo detalle añadía más fuego a la llama. Maasine, con su estilo reservado, seguía apareciendo en eventos con una elegancia enigmática. Zenk, por su parte, mostraba una serenidad nueva, como si algo lo estuviera transformando desde dentro. Aquellos que los conocían de antes decían que algo había cambiado en ellos. Que se miraban de otra manera. Que algo, definitivamente, estaba ocurriendo. Finalmente, durante una gala benéfica, compartieron escenario por primera vez después de meses de rumores. Aunque no hicieron ninguna declaración, la tensión entre ellos era palpable. El público aplaudió con fuerza cuando sus manos se rozaron al tomarse una foto. Esa noche, aunque no hubo confesiones, fue la más comentada del año. La historia, lejos de apagarse, parecía recién comenzar. Era el capítulo más reciente de una novela que todos seguían con atención. Y que prometía más giros inesperados. Lo más curioso es que, a pesar de todo, aún no hay una sola foto oficial que los muestre como pareja. Todo lo que se sabe es a través de miradas, gestos y silencios. Pero a veces, eso es más poderoso que 1000 palabras. La magia está en lo que no se dice. Y en su caso, eso es precisamente lo que ha mantenido viva la llama del interés. Cada nuevo día es una página más en esta historia sin título. Una historia que todos quieren leer, pero que ellos aún no se deciden a contar. Los más cercanos aseguran que lo suyo es real, pero muy frágil. Que hay muchas cosas en juego y que por eso han decidido vivirlo en secreto. Tal vez temen lo que pueda pasar si lo hacen público. O tal vez disfrutan del misterio. Sea como sea, su historia ha tocado a miles. Porque todos alguna vez hemos vivido un amor que no se puede decir en voz alta. Y eso, en el fondo, es lo que hace esta historia tan especial. Con el tiempo, tal vez decidan hablar. Tal vez se atrevan a contar su versión. O tal vez no lo hagan nunca. Pero mientras tanto, los ojos seguirán atentos a cada gesto. Porque el amor, cuando es verdadero, no necesita palabras. Y Zenki Maasine, sin decirlo, ya lo han dicho todo. Aquí es donde se chismea. No olvides darle a me gusta, comentar y suscribirte a mi canal. Prepárate para la próxima bomba.